De acuerdo con la gráfica de la función f de x, responda justificando claramente su afirmación. Entonces hay diferentes preguntas y nos vamos a concentrar en este momento en las preguntas que tienen que ver con continuidad. Entonces la primera, la segunda, hasta ahí, nada más, solamente esas dos. Entonces el ejercicio nos dice, indique los puntos donde la función es discontinua y qué clase de discontinuidad se presenta. Y la C nos dice en qué punto o puntos la función tiene discontinuidad removible. Entonces, la pregunta está enfocada a analizar la discontinuidad que presenta la función. Y ojo, la clase que presenta. Entonces, a nivel gráfico, para analizar la continuidad o discontinuidad, bien, decía, a nivel gráfico, porque este es un análisis de continuidad gráfica, el objetivo es pararnos en la gráfica y ver en dónde la gráfica sufre un salto. Esto se le llama salto porque deja de haber gráfica. Luego continúa por aquí la gráfica. Por aquí hay un agujero. Esto es un agujero. Esto es un lugar en donde si fuéramos caminando, caeríamos a través de ese espacio vacío que hay. Luego seguiríamos caminando. Hay un salto. Luego vamos por acá. Vuelve a haber otro salto. Por aquí la gráfica va desde menos infinito, pero en Y, ¿no? Bajando en Y, y luego sí continúa. Entonces, esa es la idea, identificar en dónde se dan esos saltos y en dónde se dan esos vacíos. Ese es nuestro objetivo a nivel gráfico. Entonces podemos decir en este caso, vamos a empezar a caminar. Cuando nosotros caminamos, solemos ubicarnos encima de la gráfica, así. Pero hay que tener muy presente que aunque caminemos encima de la gráfica, en cada momento que pausemos o que paremos, si queremos por ejemplo parar ahí, siempre debemos tener en cuenta un valor en X y siempre debemos tener en cuenta un valor en Y. Siempre, siempre, a cada momento. Que si yo sigo caminando y quiero parar, por ejemplo, ahí, pues ahí yo tengo un valor en X y tengo un valor en Y. Siempre que quiero parar, tengo que analizar tanto el valor en X como el valor en Y. Entonces, cuando yo sigo bajando, me doy cuenta que llego al agujero y ahí se presenta el salto. Y ahí es donde yo tengo que analizar un valor en X y un valor en Y. Ahí está. Entonces yo puedo decir que en este punto que estamos analizando, ¿qué coordenadas tenemos? Bueno, en este punto tenemos en la coordenada en X menos 2 y la coordenada en X tenemos 2. Pero como nosotros, la pregunta que nos da el ejercicio para nosotros es indique los puntos donde la función es discontinua. Cuando nos pregunta puntos, digamos que no se refiere tanto al valor en Y. Yo sé que dice la palabra punto y cuando hablamos de punto es un valor en X, un valor en Y. Pero resulta que precisamente el acto de no tener valor en Y, porque aquí en ese lugar es un agujero, es un círculo vacío, no podemos aclarar punto. No podemos decir cuánto vale el valor en X y cuánto vale el valor en Y. Tenemos que ubicarnos en el valor en X, y tratar de investigar en dónde sí está el punto. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el punto? Porque vuelvo y repito, este agujero está vacío. Entonces no podemos asumir, uy, eso que aquí puse mal el valor en Y, aquí era menos 2 en Y. No podemos asumir que el valor en Y es menos 2 porque está vacío. Entonces ese no es el punto correcto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que mirar hacia arriba y hacia abajo. Vuelvo y repito, tengo que mirar hacia arriba y hacia abajo en dónde está el punto. Entonces yo me doy cuenta que aquí sí está el punto. Aquí sí está el punto, venlo. Ahí está el punto. Y como aquí está el punto, ahí sí es donde yo debo interpretar las coordenadas. Y ese punto es de coordenadas menos 2 para X y en Y toma el valor de 1. Entonces podríamos decir que el primer punto en donde se presenta discontinuidad será en el punto menos 2,1, porque en ese lugar, si nos vamos por la izquierda, la gráfica se va hacia abajo. Si nos vamos por la derecha, la gráfica se va hacia arriba. Entonces nos damos cuenta que hay una discontinuidad
y esa se cataloga gráficamente, se clasifica gráficamente como discontinuidad de salto, porque por cualquier lado hay que saltar o por abajo hay que saltar al vacío. Ahora, eso es gráficamente, pero nosotros cuando nos preguntan, aquí nos dicen, indique los puntos donde la función es discontinua y qué clase de discontinuidad se presenta. Vamos a decir que hay dos tipos de clase. En este caso, bien, entonces, ojito porque me estaba confundiendo. Aquí dices qué clase de discontinuidad se presenta y en el apartado C nos pregunta en qué punto o puntos la función tiene discontinuidad removible. Entonces son dos preguntas diferentes enfocado a dos respuestas diferentes. Cuando nos preguntan, indique los puntos donde la función es discontinua, bueno, eso es fácil. Pero ¿y qué clase de discontinuidad se presenta? Entonces lo que hace referencia es a qué se debe esa discontinuidad. ¿Cuál de los tres pasos de la continuidad es el que falla en ese lugar? Entonces en este caso, nosotros podemos decir que en este punto, ¿cuál es el problema de que la función sea discontinua? Entonces gráficamente nosotros decimos, pues la gráfica por el lado rojo se va hacia abajo. Eso sería por la izquierda, ¿no? Eso es por la izquierda. Entonces, por la izquierda se va hacia abajo. Por la derecha se va hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? No hay convergencia de los acercamientos por la izquierda y por la derecha. Puede ser que el límite exista, el límite por la izquierda exista y el límite por la derecha exista, pero no convergen. Entonces, aquí lo que podemos decir es que de los tres ítems, recordemos que el primer ítem es la imagen, o sea, la evaluación de la función en el número. Lo segundo sería el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Y el tercer paso es la comparación de los dos anteriores. Entonces tenemos que comparar el límite cuando x tiende a menos 2 de la función, nos tiene que dar exactamente lo mismo que f de menos 2. Entonces la pregunta de qué clase se presenta es cuál de estas tres situaciones falla. ¿Cuáles de esas tres falla? Entonces, en este caso, como ya dije, la gráfica se va por abajo, la gráfica se va por arriba. Quiere decir que de los tres, el que falla, o bueno, descartemos, vayamos analizando cada uno. ¿Qué significa f de menos 2? Lo que significa es que debe existir un punto. Entonces la pregunta es, en ese lugar que estamos analizando, ¿si hay un punto relleno? ¿Si hay punto relleno? La respuesta es sí, el punto relleno es menos 2,1. ¿Eso qué significa? Que cuando la x toma el valor de menos 2, y es igual a 1, y eso también traduce que f de menos 2 es igual a 1. Significa que el primer ítem se cumple. F de menos 2 nos está dando 1 porque hay un punto relleno. Listo, vamos para la segunda parte, el límite. Recordemos que para el límite hay que hacer el límite por la izquierda y hay que hacer el límite por la derecha. En ese caso, diríamos que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función y tenemos que hacer el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función. Vamos a investigar cada uno. La pregunta es ¿cómo resolvemos este límite? El límite cuando x tiende a menos 2. Primero nos vamos a ubicar en el menos 2. El menos 2 en x se ubica en este lugar. Ahí está x igual a menos 2. Ese es el lugar en donde se ubica x igual a menos 2. Ahora, cuando nos dicen el límite por la izquierda, entonces lo que tenemos que hacer es que en ese punto menos 2, en este lugar, en este puntico, tenemos que empezar a acercarnos por la izquierda, o sea, de menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Cuando nos vamos acercando, pues nos paramos encima de la curva. Entonces la curva va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y vamos a ver qué pasa cuando se acerca. Ojo, no nos podemos pasar más. Tenemos que llegar hasta donde diga x igual a menos 2. Y la pregunta es, ¿hay un círculo abierto? Entonces voy a borrar porque yo había tachado. Y efectivamente, vean, cuando nos acercamos por la izquierda, vean, por la izquierda, llego hasta este lugar. Y ese lugar es un círculo abierto. Recordemos que un círculo abierto es el resultado de un límite. Siempre, vuelvo y repito, cuando tengamos un círculo abierto es el resultado de un límite. Y vean que ese círculo abierto llegamos a través de la gráfica por la parte izquierda del menos 2, porque el menos 2 está aquí, donde está el punto gordo verde de color verde.
el punto gordo verde, y entonces cuando nos acercamos por la izquierda llegamos a esta ubicación. Esta ubicación tiene coordenadas en x vale menos 2, vean, en x vale menos 2, y a la derecha, que es el valor de y, también vale menos 2. Entonces significa que este es el valor al que tiende la x por la izquierda, porque el acercamiento lo estamos haciendo por la izquierda. Y el resultado es el valor de y que tiene ese punto sobre el eje y. Ese es el resultado. Este menos 2 es el resultado del límite. Entonces podemos decir que el límite por la izquierda nos está dando menos 2. Hago muy énfasis en la aclaración que una cosa es ver hacia arriba el valor de en x y otra cosa es ver hacia el eje y cuál es el valor de la letra y, por lo que ambos están dando el mismo resultado. Entonces no sabemos por qué cada uno da lo que da. Entonces da menos 2 por la izquierda porque si nos paramos, nos acercamos por la gráfica y llegamos hasta lo más cercano cuando la x toma el valor de menos 2. Cuando nos acercamos hasta donde la x toma el valor de menos 2, en ese lugar hay un círculo abierto y el valor en y de ese círculo abierto es menos 2. El valor en y es el valor del resultado del límite. Hasta ahí. Luego vamos con el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces, cuando nos vamos a menos 2 por la derecha, entonces ahora el acercamiento es por la derecha, entonces tenemos que pararnos en la gráfica de la derecha y comenzamos a acercarnos al menos 2. Entonces cuando yo empiezo a acercarme, me paro sobre la gráfica y sigo a través de la gráfica y busco la última ubicación manteniendo como referencia el puntico gordo de color verde. Y ahí tengo como referencia que llego a este punto circular. Y en ese punto circular debo investigar el valor de y. Y en ese lugar me imagino yo por distribución de los números, acá tengo el 1, 2, 3, 4, me imagino que acá está el 5. Entonces podríamos decir que si me acerco por la derecha del menos 2, a través de la gráfica estoy llegando a un punto abierto y en ese punto la coordenada en x vale menos 2 y la coordenada en y vale 5. Significa que el límite por la derecha toma el valor de 5. Entonces yo digo, uy, el límite por la izquierda nos dio menos 2, el límite por la derecha nos dio 5. ¿Qué puedo observar? Que ellos son diferentes, o sea que los límites por izquierda y por derecha no nos están dando el mismo resultado. ¿Eso qué implica? Que si el límite por la izquierda da un resultado y el límite por la derecha da un resultado completamente distinto, significa que el límite central, el límite cuando x tiende a menos 2, este límite no existe. Este límite no existe. Entonces, el problema que se presentaría en x igual a menos 2 es el problema de que el límite no existe. Entonces, en ese caso, el problema se da debido a que el límite no existe. Esta es la clasificación. El ítem 2 falla. Entonces, cuando tenemos un ítem en donde el límite no existe, se le dice o se dice que hay un problema de salto, hay una discontinuidad de salto, porque la gráfica salta de un lado y llega a otro. Esa es la situación. Y bueno, eso también causaría que el tercer paso no se pueda analizar. En el tercer paso deberíamos tomar el resultado del límite y compararlo con la imagen, pero como no tenemos resultado, tampoco podemos hacer el paso número 3. El paso número 3 queda descartado porque el límite no se puede resolver. Y entonces tendríamos esa primera situación. Luego vamos viendo la gráfica, miren, aquí hay otra situación. Coordenadas de ese punto. Entonces tenemos que ubicarnos en el punto y también venir y decir, en ese punto donde se presenta ese agujero, tengo que ver hacia abajo para encontrar el valor en x y tengo que buscar en ese punto el corte con el eje y. ¿Qué ocurre? Que ese punto ya está encima del eje y. Si yo quisiera las coordenadas de este punto, las coordenadas de ese punto serían 0 para x. Continúo. Entonces, las coordenadas de este agujerito serían 0 en x y ¿cuánto valdría en y? En y tomaría el valor de 1, efectivamente. Ahora, ese puntico que estamos señalando no es el punto porque ahí es un agujero en blanco. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el punto en ese lugar? Pues no en ese lugar, sino en ese valor de x. ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces, para poder encontrar el correcto punto, yo tengo que visualizar hacia arriba y hacia abajo y ver si realmente existe punto, porque se podría dar la eventualidad que si uno mira hacia arriba o mira hacia abajo, puede ser que no exista el punto. Y entonces ahí ya tendríamos un problema de imagen, que no existe la imagen. Entonces en este caso digo, listo, si en este agujero, que no es el punto, yo veo hacia arriba y hacia abajo, me doy cuenta que más arriba sí hay un punto. Entonces este señor sí es el punto correspondiente. Este sí es el punto. Entonces podríamos decir que este no es el punto, pero el punto sí sería este punto. ¿Y qué coordenadas tendría ese punto? Sería 0 en X, 3 en Y. Correcto, esas son las coordenadas del punto. Entonces, si hacemos el análisis nuevamente de los tres pasos, podemos decir, ya ahora simplificándolo más, podemos decir que f de 0 es igual a 3 porque estamos en el punto 0,3. Significa que x toma el valor de 0 y y toma el valor de 3. Ahora, como ya tenemos el punto, lo siguiente sería analizar el límite. Entonces, si nosotros observamos y nos acercamos por la derecha, vean, por la izquierda, perdón, por la izquierda, vean, por la izquierda, ahí me estoy acercando por la izquierda, llego a este agujero abierto. ¿Qué coordenadas tiene ese agujero abierto? Tiene coordenadas 0 en X porque no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda, me tengo que mantener en el origen y luego tengo que subir una unidad. Eso sería 0,1. Entonces, por la izquierda, aquí lo podemos escribir, de hecho, si queremos de una vez, podemos decir que el límite, hagámoslo más arriba, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x es igual a 1, porque si me acerco por la izquierda, llego a un agujero cuyas coordenadas son 0 para x, porque es a lo que tiende la x, y resultado en y, 1. Y ahora, si me acerco por la derecha, vean, si me acerco por la derecha, recuerden que aquí es x igual a 0, si me acerco por la derecha, estoy llegando al mismo punto. Entonces yo podría decir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x también vale 1, porque los dos observen que se están llegando al mismo agujero abierto, están llegando al mismo lugar. Quiere decir que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son el mismo resultado. Entonces podemos decir aquí que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a la derecha de 0 por la derecha de la función. El límite por la izquierda me da 1, el límite por la derecha me da 1. Y eso quiere decir que el límite central, el límite cuando x tiende a 0, porque estamos hablando, cuando decimos límite cuando x tiende a 0, es el límite central porque estamos hablando directamente de la derecha y la izquierda al mismo tiempo. Entonces, si la x, ojito, si la x se acerca a 0, ¿qué pasa con la función? Su resultado es 1. Ojito, una cosa es el valor en x y otra cosa es el valor en y. El valor en x es el valor en x a que tiende ambos límites. Vean que ambos tienden a 0 o por la izquierda o por la derecha. Pero el resultado, en este caso por la izquierda me dio 1, por la derecha también me dio 1, ese resultado de los límites es el resultado del límite central. Hay que tener mucho cuidado, vuelvo repito, que los resultados de cada límite es el mismo resultado del límite central. Una cosa son los valores a los que tiende la x y otra cosa son los valores resultado. Los valores resultado es el resultado del límite central. Y de esa manera podemos decir que tanto el ítem 1 como el ítem 2 se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque los dos están generando una respuesta, este está definido y este límite existe, o sea que esos dos ítems se están cumpliendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar al tercer ítem. El tercer ítem habla de la comparación, de comparar lo que nos dio el límite con lo que nos dio la imagen. Entonces tendríamos que venir y decir límite cuando x tiende a 0 de la función f de x igual a f de 0. Entonces decimos, listo, ¿cuánto nos dio el límite? El límite nos dio 1. ¿Cuánto nos dio la imagen? ¿Cuánto nos dio f de 0? F de 0 nos dio 3. F de 0 nos dio 3. ¿Qué podemos observar?
que aquí no hay igualdad. Ahí hay ahí hay un diferente. Ahí hay un diferente. ¿Qué significa el diferente? Que pues precisamente la comparación del ítem 2 es diferente a la comparación de la imagen. El acercamiento no está siendo igual a la imagen. Entonces, en este caso, se dice que aquí hay un agujero. Aquí hay una situación de un agujero y por lo tanto, como ese es un agujero, porque claramente el límite existe, pero la imagen está haciendo otro resultado, entonces ahí hay un agujero. Listos, ya tenemos la clasificación de ese otro límite, de esa otra discontinuidad. Pasamos a la siguiente situación. Tenemos que hay un salto, nos damos cuenta que el salto se presenta en 3. Entonces, nuevamente, cuando nosotros observemos una situación así donde la gráfica no se está conectando, tenemos que ubicarnos verticalmente, hacemos una línea vertical para buscar el valor en X donde se está presentando. Entonces, nuevamente, siempre que nosotros queramos analizar continuidad y discontinuidad en una gráfica, lo que tenemos que ver en donde la gráfica no presenta continuidad, donde hay un salto, donde la línea se separa, se crean dos segmentos diferentes. Entonces, en ese lugar lo que hacemos es tratar de trazar una línea vertical imaginaria. Aquí yo la hago para que ustedes la vean claramente, pero la hacemos imaginaria para identificar cuánto vale la X. Entonces, en este caso, la X toma el valor de 3. Lo primero que hacemos es investigar, como ya lo hemos dicho, si existe la imagen. O sea que lo primero que intentamos investigar aquí es si existe f de 3. Eso es lo primero que vamos a intentar hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo buscamos f de 3? Pues tenemos que buscar de arriba hacia abajo en dónde está el punto relleno. Entonces yo voy a borrar un poquito aquí encima, voy a borrar aquí un poquito encima y digo, bueno, en la parte de abajo hay un círculo vacío, ahí no hay punto relleno, pero en la parte de arriba sí tenemos un círculo relleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese punto círculo relleno? Pues vamos a marcar ese punto para que sea más notorio, para que sea más evidenciable, y en ese punto decimos, la X toma el valor de 3, pero la Y, para poder hallar el valor de Y, tenemos que ir a chocarnos con el eje y en el eje Y, la Y vale menos 1. Significa que el punto es de coordenadas 3 para X menos 1 para Y. Y con esta información podemos traducir el primer paso de continuidad. El primer paso de continuidad me dice, el primer paso nos pregunta, ¿cuánto vale f de 3? En este caso, f de 3 vale menos 1, porque esa es la imagen del puntico 3, menos 1, 3, menos 1. Aquí se traduce como f de 3 igual a menos 1, también se puede traducir 3, menos 1, o también se puede traducir que cuando x toma el valor de 3, y es igual a menos 1. Así se puede traducir. Listo. Ya tenemos la imagen, significa que imagen sí existe y por lo tanto va cumpliendo con el primer paso. Vamos al segundo paso. El segundo paso es límite cuando x tiende a 3 de la función f de x. Para eso tenemos que encontrar cuánto vale el límite por la izquierda de 3 y cuánto nos da el límite por la derecha del 3. Listo. ¿Qué hacemos para encontrar el límite por la izquierda? Tenemos que ir y buscar el 3. Vengo y busco el 3, aquí está el 3, y tengo que empezar a acercarme por la izquierda, por la gráfica, por la parte de la izquierda. Entonces yo empiezo a acercarme, y llego hasta ahí. Llego hasta ahí porque ahí ya se presenta un agujero vacío. Ese agujero vacío es el resultado del límite. Entonces, aquí en el agujero, la X, para saber cuánto vale la X, pues me voy hacia el eje X. La X vale 3. Para saber el resultado del límite, yo tengo que irme hacia la izquierda, hacia el eje Y. Entonces me doy cuenta que ahí el resultado en Y vale menos 3. Eso significa, o eso traduce, que el límite, eso se traduce en que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función f de x es igual a menos 3, porque nos acercamos por la izquierda. Ahora, por la derecha, ¿qué pasa si nos acercamos por la derecha? Por la derecha ya sería la otra situación. Esta va a ser la parte de la derecha.
¿Qué pasa en la parte de la derecha? Nos damos cuenta que cuando nos acercamos por la derecha, vean, por la derecha, y llegamos al valor x igual a 3, llegamos en este caso al punto relleno. Entonces ahí ya podemos traducir el valor del límite. Entonces el límite, cuando x tiende a 3, por la derecha de la función, ¿cuánto vale el límite? El límite por la derecha, vamos a investigar en ese lugar cuánto vale el valor en y. El valor en y vale menos 1. Como el valor en y vale menos 1, ese sería el resultado del límite. Entonces ya tenemos la información de los dos límites. Entonces podemos decir en ese caso que el límite por la izquierda, veamos acá por la izquierda, nos dio menos 3. Y el límite por la derecha nos dio menos 1. Uno nos dio menos 3 y el otro nos dio menos 1. Entonces uno nos dio menos 3 y el otro nos da menos 1. Como los límites no son iguales, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x no existe. Y como ese límite no existe, entonces podemos decir que hay una discontinuidad de salto. Pero en este caso hay una cosa que sí se cumple. Recordemos que el tercer paso que nosotros siempre buscamos analizar es cuánto nos da el límite y cuánto nos da la imagen. Ojito, cuánto nos da el límite y cuánto nos da la imagen. Siempre buscamos esa comparación. Resulta que esa igualdad se alcanza a dar, pero con un límite lateral. Esa es la parte interesante. Veamos lo siguiente. El límite por la izquierda me dio menos 3. El límite por la derecha me dio menos 1. Ese límite, vean que ese límite que da menos 1, coincide con el valor de la imagen que también vale menos 1. Entonces podemos decir aquí en este caso que como el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función f de x es igual a f de 3, ojito, solamente por la derecha, ¿no? Ojo, solamente por la derecha. Cuando esto se da, se dice que presenta continuidad por la derecha. Eso se da. Presenta continuidad por la derecha del 3. Continuidad en 3 no hay, porque ya el límite no existe. Pero continuidad por la derecha de x igual a 3 sí presentaría, porque por la derecha está llegando al número, está llegando al valor. Entonces es continuidad por la derecha de x igual a 3. Listos. Vamos ahora con la siguiente parte, y es que si nosotros seguimos avanzando, aquí se presenta nuevamente un salto, hay un salto en ese lugar. Cuando observamos ese lugar, bueno, la discontinuidad anterior también es una discontinuidad de salto, ¿no? Cuando llegamos a este lugar que presenta el salto, nuevamente tenemos que hacer una línea punteada de arriba hacia abajo, ahí ya está. ¿Qué hacemos nosotros? Investigar cuánto vale la x en ese lugar. La x en ese lugar... ya sé qué voy a hacer. Primero lo tacho y ahora sí voy a poner el 5. Aquí toma la x el valor de 5. Entonces me doy cuenta que quiero analizar en x igual a 5. Y entonces digo, primero, ¿qué es lo primero que analizamos de la continuidad? ¿Cuáles son la primera cosa que analizamos? Recordemos que lo primero que analizamos es la imagen, el punto, el valor de x y el valor de y. Eso es lo que primero analizamos. Para eso lo que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? A ver, recuérdenlo cada uno, ¿qué tendríamos que hacer? La respuesta es, tenemos que ver hacia arriba y hacia abajo buscando el punto rellenito. ¿Qué pasa? Que si usted observa hacia arriba y hacia abajo, no hay ningún punto relleno. Como no hay punto relleno, entonces usted puede traducir eso como que f de 5 no está definida. Eso es lo que traduce eso. El hecho que f de 5 no se vea punto relleno ni hacia arriba ni hacia abajo, eso significa que f de 5 no está definida. El hecho de que no esté definida significa que ese valor x igual a 5 no está en el dominio de la función. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a 1 sobre x. Yo aquí puedo reemplazar cualquier número, excepto 1.
el x igual a 0. Ese número no lo puedo reemplazar. Entonces yo puedo decir que en este caso, en esta función, el dominio serían los reales excepto el elemento 0, el número 0. Entonces podemos decir que en este caso pasa exactamente lo mismo. Yo puedo reemplazar cualquier valor, pero el 5 no lo puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque no genera imagen, no genera resultado. Entonces podemos decir que el problema que se presenta aquí es de imagen o inexistencia del punto. Por ahora, ¿no? Por ahora. Porque también podemos ver otra situación. Y es que la gráfica del 5 por la izquierda del 5, véanlo, por la izquierda del 5, se va para arriba y el gráfico por la derecha del 5 se va para abajo. Entonces también tendríamos discontinuidad de salto porque el límite por la izquierda nos va a dar un valor y el límite por la derecha nos va a dar otro valor porque no están llegando al mismo lugar. Entonces diríamos, bueno, vamos primero con el límite por la izquierda. Entonces diríamos acá, límite cuando x tiende a qué valor? Al 5. ¿Por dónde? Por la izquierda del 5 de la función f de x. ¿Cuánto nos está dando? ¿Cómo hacemos para averiguar ese límite? La respuesta es, nos acercamos por la izquierda y buscamos en dónde llegamos a un agujero abierto. En el lugar que se llegue a un agujero abierto, vamos a intentar chocar con el eje y en ese caso el valor en y es 3. O sea que el resultado de ese límite es 3. Y eso será el límite por la izquierda. Y ahora el límite por la derecha de 5. Entonces tendríamos que decir que queremos calcular el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función. Entonces al acercarnos nos damos cuenta que ella empieza a bajar, a bajar, a bajar, pero yo no veo círculo. Miren, yo no veo ningún círculo. ¿Qué indica eso? Que ella va a seguir bajando siempre. Como ella sigue bajando, 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 entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función, como sigue bajando, es menos infinito. Esa es la situación que se presenta en ese lugar. Y entonces también diríamos que en este caso, ¿no lo anoté? No. Entonces tenemos que f de 5 no existe. Ah, bueno, aquí no se dice no existe, aquí se dice no definido. El límite, cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función f de x, creo que nos daba 3. Sí, nos dio 3. Y el límite, cuando x tiende a 5 por la derecha de la función, este nos dio infinito. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 5 de la función, este nos da que no existe. Entonces, en este caso tendría discontinuidad de punto y tendría discontinuidad de límite. Tendría esas dos circunstancias, porque el punto no está definido y el límite tampoco existe. Y listo, de esa manera estaríamos resolviendo el ítem A de todas las situaciones. Entonces vean todo lo que se tiene que hacer para analizar de manera correcta cada situación matemática y cómo lo hacemos con el proceso de acercamiento. Ahora, la pregunta C nos decía acerca de en qué punto o puntos la función tiene discontinuidad removible. El problema de la discontinuidad removible es primero entender qué es una discontinuidad removible. Y la respuesta es que una discontinuidad removible se da cuando el límite, cuando x tiende al número a de la función f de x, el límite existe. Entonces, ojo porque aquí es el límite central. Dice x tiende a y tiende a tanto por la izquierda como por la derecha. O sea que si el límite por la izquierda y por la derecha son el mismo resultado, entonces este límite central también va a tener el mismo resultado y por lo tanto va a existir. Entonces diríamos, bueno, la primera pregunta indique los puntos donde la función es discontinua, ya los aclaramos aquí, son en x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 3. Ahí en esos tres lugares, y x igual a 5. X igual a 5. Listo. En esos lugares se presenta discontinuidad.
Ahora, ¿dónde es discontinuidad removible? Entonces, en los mismos puntos donde hay discontinuidad, tenemos que ver en cuál de ellos el límite sí existe. Si el límite existe, entonces tiene una discontinuidad removible. Esa es la clave. Entonces veamos en dónde se da esa situación. Por ejemplo, aquí el límite no existe. Aquí, aquí sí el límite existe. En el punto de color verde, el límite sí existe. Entonces podemos decir que en este lugar, es que hice dos de color verde, este debería haberlo hecho de color azul. Porque es azul, verde, rojo y de color negro. Listo. Entonces en el verde aquí se presenta una discontinuidad removible. Ahora, ¿por qué se cataloga o por qué tiene esa clasificación de discontinuidad removible? Resulta que aquí es fácil corregir la discontinuidad, pero eso sería creando otra función, ¿sí? Una función cuando está establecida ya es y no va a cambiar. En cambio, nosotros lo que podemos hacer es crear una nueva función y corregir el problema. ¿Y cuál sería el problema? Que aquí lo que le haría falta es que este puntico que está arriba lo traigamos a la parte de abajo. Si nosotros pudiéramos hacer eso, nos damos cuenta que la función ya sería continua. Ahora sí sería continua, porque ya ese agujero que estaba, pues ya no está. Entonces, ¿el problema cuál es? Que yo tendría que crear una nueva función y esa nueva función sí sería continua en ese lugar. Entonces, la respuesta para el apartado C, bueno, en los otros no se puede porque en otros no existe límite, aquí tampoco existe límite. Entonces podemos decir que para el apartado C, todo lo anterior fue el apartado B, entonces el límite, discontinuidad removible en X igual, se me olvida, en X igual a 0. Ajá, aquí la X toma el valor de 0, X igual a 0, X tiende a 0, por la derecha, por la izquierda, X tiende a 0, 0, imagen en 0. Es en el análisis en X igual a 0. Ahí tenemos una discontinuidad removible porque el límite existe. Ahora, gracias a que el límite existe, pues tenemos esa discontinuidad removible y bueno, con eso hemos finalizado el ejercicio porque ya entendimos la discontinuidad, cómo se presenta y las clases de discontinuidad que tenemos y dónde se presentaría discontinuidad removible. Recordemos que para que se dé discontinuidad removible, el límite no existe. Ahora, también hay otra que se llama discontinuidad irremovible. ¿Cuándo se presenta discontinuidad irremovible? Cuando el límite no existe. Si este límite no existe, entonces tenemos discontinuidad irremovible. O sea que tendríamos discontinuidad irremovible en X igual a menos 2, en X igual a 3 y en X igual a 5. Aquí es 5. Porque el límite se hace en 5 y la imagen se evalúa en 5. En esos 4 lugares, 4, 3. 1, 2, 3. Entonces sería en X igual a menos 2, X igual a 3 y X igual a 5. Y listo. Así nos quedaría el desarrollo de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.